empiezan a aparecer criaturas gigantes en la Tierra y un grupo de científicos descubren nuevas civilizaciones ocultas y misteriosas, pero lo malo es que algunas no son tan amigables. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué pasó antes. Esta historia comienza con una choza en una montaña del Himalaya, donde conocemos a una familia muy tranquila, quienes de repente escuchan un gran escándalo a lo lejos. Además se dan cuenta que tocan a su puerta, pero uno de ellos, llamado Siku, se da cuenta que en realidad es su hermano. Entonces este les dice que ha vuelto y quiere derribarlos a todos, por lo que solo llegó por provisiones y va tras él, mientras que les dice a sus hermanos que no lo vayan a seguir, aunque eso no piensa dejarlo atrás, así que van tras él, dándose cuenta que están enfrentando a una gran criatura, quien es muy fuerte y no se deja capturar. El grupo intenta de todo, pero parece que este es muy fuerte y se suelta de sus ataduras, mientras que el hermano se acerca para darle el definitivo, pero la criatura logra dejarlo en el piso sin problema y solo se va. Los hermanos lo levantan y van tras él, pero lo malo es que capturan al hermano, y por más que intentan no pueden hacer nada, mientras que en ese momento surge una avalancha y termina dejando a ambos atrapados, por lo que Siku y su hermana Kaylee saben que han perdido a su hermano. Más tarde conocemos a un hombre llamado Matt, quien justo acaba de llegar a la ciudad después de haber estado ausente por mucho tiempo, así que un amigo al verlo lo mete directamente a una sala de conferencias, y es que se da cuenta que la doctora llamada Claire da un anuncio ya que revela lo que pasó en el Himalaya, así que les muestra que trajeron el espécimen para analizarlo, al cual es conocido como el Yeti o el hombre de las nieves. Suceso que impresiona a Matt puesto que él hizo la propuesta de que esos existían, pero en el pasado fue rechazada por la comunidad de científicos. Mientras que la doctora termina la conferencia y les dice que aún hay mucho por investigar. Luego Matt se acerca a ella, quien se disculpa ya que no le creyeron antes, así que lo invita para que se una con sus demás colegas. Más tarde Matt se reúne con la doctora y le presenta a otro doctor, quien le dice que las criaturas encontradas tienen la sospecha de que no son naturalmente creadas, sino que en realidad fueron creadas por humanos o tal vez otra cosa. Entonces hablan varios detalles al respecto, pero el que más destaca es una operación que tienen en el cerebro, la cual parece que es muy extraña, mientras que la doctora les dice que están investigando para dar con los responsables. Luego Matt está muy emocionado con esto, aunque le hace saber a la doctora que no podrán encontrar respuestas si no atrapan un espécimen vivo, por lo que esta le dice que no tienen permisos para hacer esto, aunque sí le hace saber que ha hecho movimientos bajo la mesa, así que quiere que los acompañe para encontrar otro espécimen, mientras que Matt entusiasmado acepta ya que sería el hallazgo de su vida para que respalde su proyecto. Más tarde la doctora y Matt van a buscar al que será su piloto, pero parece que este no se encuentra en casa, mientras que son atrapados por algunos rufianes. Entonces no pueden hacer nada y Matt les da su cartera, pero por suerte en ese momento llega alguien que los salva fácilmente de ellos y rápidamente le devuelve la cartera a Matt, mientras que ellos se dan cuenta que es el cazador que estaban buscando llamado Montana. Entonces charlan con él y les hace saber lo que está pasando, por lo que al saber que tratan de encontrar criaturas diferentes rápidamente decide aceptar. Pasa un rato, vemos que llegan en una avioneta al Himalaya, donde la doctora ya había contactado a Kaylee por lo que se quedarán en su choza, mientras que este les presenta a su hermano Siku, quien será su guía, por lo que quieren empezar el siguiente día por la mañana, ya que se enteran que los yetis anduvieron derribando a muchas personas en los últimos días y no saben por qué se comportan así. Al amanecer empiezan con su expedición, donde al adentrarse entre la nieve pronto descubren una pisada de un yeti, la cual está fresca así que parece que casi lo alcanzan, mientras que toman la decisión de acampar ya que está anocheciendo, aunque Matt quiere que continúen ya que no quiere que se les escape. Sin embargo pronto le hacen ver que no es conveniente viajar de noche, así que pronto preparan sus tiendas. Más tarde, cuando todos están dormidos, Montana se da cuenta que Siku no está, por lo que sale a buscarlo y se da cuenta que se adelantó para derribar al Yeti como venganza, aunque por suerte Montana lo detiene a tiempo ya que arriesgaría a los demás. Debido a ello llegan los demás, así que rápidamente se enteran de todo, mientras Montana les dice que Siku lo que busca es vengar a su hermano, pero no tienen tiempo de charlar, ya que Matt se da cuenta que cerca está una construcción misteriosa. Entonces se acercan a la construcción y les parece muy extraña, ya que además se dan cuenta que esta parece que emite calor, pero no tienen tiempo de mucho ya que terminan cayendo en un agujero, así que se dan cuenta que acaban dentro de una cueva, por lo que buscan la salida y se dan cuenta que esta está muy cerca. Entonces llegan hasta la salida, pero se dan cuenta que no es hasta la superficie, sino que notan que es un mundo subterráneo que desconocían, por lo que pronto deduce que de ahí provienen los yetis, así que rápidamente construyen una balsa para moverse más rápido, ya que aprovechan la corriente que viene del río. Más tarde se topan con unas cabañas misteriosas, así que deducen que de ahí provienen los yetis, pero al acercarse más se dan cuenta que son humanos de hace miles de años, por lo que creen que han encontrado una civilización prehistórica que no ha evolucionado, por lo que la doctora quiere que acampen cerca para documentarlos. A medianoche más se da cuenta que hay unos extraños ruidos,
por lo que sale a ver y se dan cuenta que los aldeanos se están movilizando. Además también llega Montana, ya que también escucha los ruidos, pero ambos están de acuerdo que por la mañana investigarán mejor. Al amanecer se dan cuenta que la aldea de aquellos humanos parece que está vacía, por lo que deciden acercarse con cuidado, pero Kelly se topa con uno de ellos, el cual al verla solo sale corriendo, por lo que por suerte no pasó a mayores. Después llegan hasta la aldea, donde se dan cuenta que hay un hombre prehistórico derribado, aunque la doctora se da cuenta que su piel es muy diferente a la que ella esperaría de un hombre prehistórico. Al mismo tiempo descubren que una huella de un yeti estaba cerca, por lo que rápidamente siguen su rastro y se dan cuenta que da justo a una construcción parecida a la que vieron antes, además de que al acercarse se dan cuenta que tiene una entrada muy aterradora, así que la doctora les advierte que posiblemente es un lugar muy peligroso, pero todos están de acuerdo que deben continuar. Entonces entran a la cueva, donde Matt deduce que las construcciones son cúpulas que emiten calor, el cual derrite el hielo y crea el río, el cual a su vez genera energía suficiente para mantener las cúpulas calefactoras. Aunque no tienen tiempo de seguir la charla, ya que se encuentran con otro derribado, pero esta vez alcanzan a notar que tiene rasgos de reptiles, por lo que la doctora empieza a tomar las muestras necesarias. En ese momento se dan cuenta que Kelly no está, la cual les habla desde lejos y al llegar se dan cuenta que encontró otro lugar misterioso, y al parecer hay cosas que vienen de fuera de este planeta. Entonces se acercan a la nave que estaba cerca, donde Siku se queda fuera para vigilar, mientras que los demás entran, por lo que se dan cuenta que el lugar está muy vacío y parece que tiene mucho tiempo de haber sido abandonado. Siguen avanzando y llegan hasta la sala principal de comandos, donde se dan cuenta que hay una criatura derribada, la cual tiene un pequeño control mientras que Matt lo activa sin querer, así que se dan cuenta que aparece un holograma de un alienígena. Entonces, a pesar de que no entienden su idioma, se guían por las imágenes y videos que pasan por la consola, donde se dan cuenta que llegaron aproximadamente hace 100.000 años, así que se dan cuenta que ellos crearon este lugar aislado para crear sus propios experimentos controlados, mientras que la doctora comenta que son una especie de reptilianos. Además también deducen que un experimento debió haber fallado, el cual fue el que lo derribó, por lo que creen que es el momento adecuado para mejor volver a casa y hacerles saber al mundo lo que han descubierto. Entonces quieren salir de la nave, pero lo malo es que ya los estaban esperando unos reptiles humanoides, por lo que pronto los terminan atrapando a todos. Más tarde los tienen encerrados y se dan cuenta que solo Siku logró escapar, donde se dan cuenta que las criaturas son muy extrañas, por lo que la doctora deduce que los reptilianos fueron traídos de otro mundo, ya que su trabajo era ayudar al alien líder, pero que de alguna manera se amotinaron de todo, por lo que se volvieron una civilización perdida en la Tierra. Al mismo tiempo se dan cuenta que charlan entre ellos y se terminan llevando a Kaylee, mientras que Matt se da cuenta que no le quitaron ni el cuchillo ni el control de la nave, pero Montana le dice que los guarde hasta que sea el momento oportuno. Luego llegan más reptilianos y se los llevan atados, mientras notamos que Siku los espía de cerca y espera el momento oportuno para salvarlos, mientras que son llevados a una zona donde parece que tiene sus propias construcciones. Debido a ello se dan cuenta que los llevaron a una especie de arena de combate, donde hay muchos reptilianos alrededor observándolos, mientras que a ellos los dejan en unas jaulas, y se dan cuenta que el líder de la especie empieza con la ceremonia. Entonces se dan cuenta que liberan a dos humanos prehistóricos que fueron atrapados antes, y mientras ven que otra compuerta se empieza a abrir, y es que se dan cuenta que liberan a un yeti, mientras que la multitud de reptilianos está muy emocionado con él. Sin embargo, sí notan que la actitud del yeti es muy pacífica, y solo trata de buscar una salida, pero al no encontrarla solo se queda sentado en un rincón, mientras que le dan unas lanzas a los humanos prehistóricos. Y es que se dan cuenta que con un gran rayo logran cambiar la actitud del yeti, así que pronto este se pone furioso, mientras que el humano prehistórico no tiene tiempo de nada y solo termina siendo derribado. Al terminar, el yeti reacciona, por lo que notan que se va arrepentido de lo que hizo. Al mismo tiempo también liberan a Kelly en la arena y también a la doctora, mientras que los otros tratan de soltarse para ayudarlas. En ese momento Yeti se acerca a ellas, donde la doctora parece que se empieza a entender con él, el cual solo quiere escapar y no hacerle nada a nadie, pero nuevamente lo vuelven a alterar con el rayo y este se pone furioso. Por suerte esta vez termina chocando, así que termina en el piso, mientras que Montana logra soltarse y va con las otras, pero la doctora le dice que se enfoque en destruir la máquina que controla al Yeti. Al mismo tiempo le vuelven a dar al Yeti, por lo que ese se pone furioso y esta vez iba tras ellas. En ese momento Montana logra destruir la fuente de energía del aparato, por lo que pronto lo vuelve inservible, pero lo malo es que empiezan a rodear a Montana y parece que le ha llegado su fin. Sin embargo, en ese momento aparece Siku para salvar el día, pero lo malo es que todos los reptilianos lo presencian todo, así que están furiosos con ellos, mientras que Matt por fin logra soltarse y se reúne con los demás, pero lo malo es que se dan cuenta que los reptilianos van tras ellos, mientras que los humanos no pueden abrir la puerta. Por suerte en ese momento aparece el Yeti ya más tranquilo, quien defiende a los humanos de los reptilianos,
así que los ayuda con su enorme fuerza a abrir la puerta aunque sea un poco para que puedan escapar ellos. La doctora al darse cuenta de esto se queda atrás un momento para agradecerle, pero lo malo es que pronto recibe una flecha, mientras los otros la tratan de sacar del lugar. Al mismo tiempo el Yeti va contra los reptilianos, quienes son demasiados para él, así que pronto lo derriban, por lo que se dan cuenta que le han ganado. Por otro lado, los humanos van corriendo buscando una salida, pero pronto se dan cuenta que la doctora ya no puede avanzar más, por lo que les dice que la dejen ahí para que logren escapar, aunque en ese momento más se le ocurre una idea, así que les pide que se resguarden en lo alto. Al mismo tiempo los reptilianos logran darle el definitivo al Yeti, así que lo mandan a dormir definitivamente, mientras que el líder les ordena que vayan tras los humanos. Al mismo tiempo Mad usa la máquina que vieron antes y derriba la presa que tenían para crear la energía, así que pronto logra inundar todo el lugar con el agua, mientras que Mad rápidamente se reúne con los demás quienes estaban a salvo en lo alto. Sin embargo se da cuenta que la doctora ya estaba en las últimas, por lo que esta solo le encarga a Mad que termine el trabajo y publique un libro de lo sucedido, pero también le pide que se una a Kaylee para que juntos recreen esta gran historia y se la hagan saber al mundo. Entonces con su último aliento solo deja una grabación para despedirse de la comunidad científica y respaldar el trabajo de los chicos. Más tarde llegan a la salida del lugar, donde solo se despiden de su gran descubrimiento y se van de este lugar. Si el video te gustó, aquí te dejo algunas recomendaciones más. Que tengas un excelente día.